Bueno chicos, en esto lo que vamos a aprender ahora es sobre el nivel 1, lo que son los tipos de datos estructurados, los registros, los arreglos y las cadenas. Les agrego un enlace que es cppreference.com, donde está la referencia del lenguaje de programación C++, lo que encuentra permitido, lo que permite la OIA. Bueno, más o menos, ¿qué es un arreglo? Lo que estuvimos viendo es que un arreglo, o le dicen arrays o vectores, ¿sí?, son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. En un aspecto más profundo, los arrays permiten almacenar muchos valores en posiciones de memoria contiguas, lo cual permite acceder a un valor u otro de manera rápida y sencilla. Este PowerPoint también ya se lo subí al aula, así que pueden ir mirándolo más o menos. Entonces tenemos acá dos tipos de arreglos. El de la izquierda es un arreglo unidimensional, que tiene los elementos, ¿sí?, define un arreglo de X cantidad de elementos y, por ejemplo, si los elementos están contiguos y son todos del mismo tipo. Por ejemplo, es un arreglo de enteros y todos van a ser enteros. Un arreglo de caracteres y todos son caracteres. En este caso, el de la derecha, también son todos del mismo tipo, ¿sí? Tanto elemento 1, 1 como elemento 1 sub n, o elementos 2, 1 y elementos 2 n son todos del mismo tipo. Si yo defino reales, van a ser todos reales. Esto se llama una matriz y generalmente son arreglos bidimensionales, de dos dimensiones, porque estas son las filas y estas son las columnas. Bien, ¿cómo se maneja un arreglo? El arreglo se define generalmente, como miramos anteriormente, se define el tipo de elemento o el nombre del arreglo que queremos, ¿sí?, y después la cantidad de elementos que se va a guardar. Por ejemplo, ahora tenemos un arreglo de 10 enteros. Cuando defino un arreglo de 10 enteros, significa que estoy haciendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una lista y en cada lista, en cada una de las celdas que tiene adentro, puede guardar un número entero. Y que además posee un índice, ¿sí? Ese índice arranca de 0 y en este caso, como yo creo un arreglo de 10 elementos, va a terminar en 9, ¿sí? Si quisiera crear un arreglo de 20 elementos, la posición inicial va a ser 0 y la posición final va a ser 19. ¿Cómo accedo a un elemento en arreglo? Entre corchetes coloco el número y accedo a la posición esa. Por ejemplo, arreglo entero de 0, le cargo el valor 2, o sea, asigno el valor 2 y pasaría esto, ¿sí? En los casos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 no tienen valores asignados, lo que se dice que tienen basura. Por ende, sería apropiado inicializar los valores del arreglo. ¿Cuándo tengo que utilizar arreglos? Los arreglos los tengo que utilizar cuando necesito analizar una gran cantidad de valores que son del mismo tipo, o los tengo que almacenar, o tratar, o ordenar, ¿sí?, o buscar elementos, buscar mayor, buscar mínimo. En esos casos utilizo arreglos. Dice también que si yo tengo un arreglo y quiero acceder a una posición que no está, o sea, por ejemplo en este caso quiero acceder al índice número 11, no existe y me va a dar un error en tiempo de ejecución, ese es el problema, y lo que hace es cerrar el programa abruptamente. También hay que recordar también que el índice puede ser cualquier valor, o sea, puedo definir un elemento, por ejemplo i, que es de tipo entero, y le asigno un valor y lo voy recorriendo. Generalmente los arreglos se recorren con un for o con un def, donde se inicializa el valor, donde tiene una condición de menor o de mayor, y donde a la variable i la voy incrementando. No necesariamente tiene que ser i, puede ser j, auxiliar, puntero, lo que se me ocurra, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta que ese es el índice que se va a ir corriendo en ese lado. Generalmente en los que son arreglos, si es unidimensional se utiliza i, si es bidimensional se utiliza ij y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, vamos a ver los arreglos y los ejemplos de los ejercicios 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces salimos, vamos a la OIA, abrimos Jenny y después en Jenny vamos a archivo, abrir y tenemos los ejemplos de ejemplo 1. Bueno, más o menos, ¿qué tiene el ejemplo 1? ¿Sí? Si lo miramos un poquito, no, un poco. Bien, acá definimos una constante max, ¿sí? En realidad esto es una macro, no es una constante. Y después
y utilizo flotante, temperaturas 10. O sea, acá estoy creando un arreglo, ¿sí? Que tiene 10 posiciones y todas las posiciones, o todas las celdas pueden almacenar flotantes, ¿sí? Después declaro int como i, o sea, creo una variable de tipo entero llamada i, y después hago un for que va recorriendo cada posición, o sea, i se va incrementando automáticamente hasta que sea menor que max. Max es 10, así que esto lo va a hacer 10 veces, empezando de 0 y terminando en 9. Luego, ¿qué hace? A count le manda que las temperaturas almacenadas son, o sea, hace una línea y empieza a mostrarlas, ¿sí? ¿Cómo accedo a las posiciones de arreglo? Pongo el nombre del arreglo y entre corchetes el índice. Bueno, vamos a mirar, vamos a compilar, construir y ejecutar. Hacemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, pongo 12, 15, 20, 30, 20, 21, 50, 60, 80 y 10. 12. Y ahí terminó, ¿sí? Y una vez que terminó, automáticamente nos muestra la regla. Bien, vamos a abrir el siguiente ejercicio. El ejemplo 2. El ejemplo 2 lo que hace es solicita las temperaturas y las va almacenando en temperatura sí. Después muestra las temperaturas, lo mismo que en el caso anterior, pero después busca la temperatura mínima y la máxima. Para eso utilizo dos variables flotantes, temperatura mínima y temperatura máxima. Utilizo una bandera, es primera vez. Para el caso que es la primera vez, recuerden que no puedo tomar, asignarles a temperatura mínima y máxima un valor como 0, porque puede ser que las temperaturas mínimas y máximas sean inferiores a ese valor y me daría como máximo igual a 0. Entonces, recorriendo, si va a ser la primera vez que entro al algoritmo solve_for, tomo las temperaturas mínimas y máximas de i, del primer elemento que tiene el arreglo. Luego, lo que hago es bajar la bandera, ¿sí? Entonces, la próxima vez no va a entrar acá, o sea que siempre va a estar entrando acá. Desde la segunda vez hasta la enésima vez, o sea, hasta donde entre al máximo, va a preguntar si la temperatura mínima que tengo almacenada es mayor a la temperatura i, o sea, la siguiente. Y si se cumple esta condición, quiere decir que encontré una temperatura mínima y la voy a asignar, ¿sí? Lo mismo en el caso de abajo con temperatura máxima. Una vez que termine, ¿sí? Lo único que hace es mostrar por pantalla la temperatura máxima y la temperatura mínima. Abrimos el tercer ejercicio, los reglos 3. Bien, y acá lo que utiliza ya es un buffer. ¿Y qué vamos a utilizar ahora? Además, vamos a usar un ifstream. Así que recuerden que acá utilizamos ifstream y utilizamos la librería stdlib. Creamos un archivo temperaturas.dat y lo que vamos haciendo, como aprendimos en la parte de archivos, es recorriendo mientras sea distinto, mientras no haya llegado a fin de línea, obtengo una línea, la almaceno en buffer, ¿sí? Y buffer tiene que tener un máximo buffer, o sea, tengo que darle el límite de cantidad de elementos que puedo guardar dentro del buffer, y el buffer es una cadena de elementos. Entonces sigo bajando. Fíjense que en temperaturas posición es una variable que la inicializo en 0, ¿sí? Y lo que hago es, como el buffer es un vector de caracteres o un arreglo de caracteres o una cadena, es lo mismo, aplico a top, y a top es una función que viene de stdlib y lo que hace es transformarme un carácter o un conjunto de caracteres en un flotante. Entonces, ese flotante lo guarda ¿dónde? En temperaturas, posición. Posición, recuerden que está en 0. Y con esto lo voy incrementando. Entonces automáticamente va a ir tomando todos los valores que están en el archivo. Después, una vez que termina, lo cierra el archivo de entrada, ¿sí? Muestra que los que están almacenados, los lista, y una vez que los termina de listar, se fija en buscar lo que es la temperatura mínima y máxima, y hace el mismo algoritmo que en el caso anterior. Después abajo lo que se agrega es que escribe un archivo, crea un offstream, archivo salida, y el archivo se llama temperatura salida.dat, y va volcando con el operador menor menor todas las temperaturas. Y fíjense que acá
obtiene temperatura así. ¿Cómo sabe hasta dónde tiene que ir leyendo? Y utiliza posición como máximo. Después, ¿qué hace? Una vez que termina, muestra además la temperatura mínima y máxima y cierra el archivo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a compilarlo, construirlo y ejecutarlo, así probamos el funcionamiento de este algoritmo. Entonces, fíjense que leyó las temperaturas que están en el archivo. Voy a abrir el archivo S. El archivo es temperaturas DAT y tiene esta temperatura salida, lo abro los dos. Bien, y si miramos de esta forma, en temperaturas DAT tenemos todas las temperaturas, una debajo de la otra, ¿sí? Que si miramos la terminal, son estas que están acá, ¿sí? Y después buscar la temperatura mínima, ¿sí? Y máxima, y acá está la máxima y la mínima. Y después cierra. Esto a su vez, si yo me fijo, me genera un archivo temperaturas salida, perdón, y ahí estaría la salida. Bien, ahora vamos a abrir el siguiente ejercicio. Que cierro esto y que se llama arreglos ejemplo 4. Bien, en el cuarto ejemplo utilizamos arraystream, strlib y agregamos dos más, algorithm y array, ¿sí? Las dos están permitidas en la competencia. Entonces tenemos, fíjense que acá se declara una constante es algo que no puede variar su valor, no puedo cambiarlo, y después creo un arreglo, un array, ¿sí? De tipo flotante y que va a tener máxima cantidad de elementos. Fíjense que cambia un poco la sintaxis, la forma de escribir, y se llama temp. Entonces, abro el archivo de entrada, temperaturas.dat, creo una variable temperatura recuperada, posición, es básicamente lo mismo que el anterior, pero cambiamos algo, en vez de usar un getLine, hacemos esto, archivo de entrada, el operador temperatura recuperada. Este operador lo que hace es automáticamente obtener lo que tiene el archivo de entrada, la primera línea, y castearla o tratar de tipificar, o sea, si esto, lo que leo en la cadena, tiene forma de flotante, y como yo le pongo por ejemplo acá que tengo una variable de tipo flotante, va a tratar de convertirla a ese tipo, y me lo va a almacenar en temperatura recuperada. Después acá pasa lo mismo, o sea, guardo dentro de temp, que temp es el arreglo, ¿sí? Dentro de posición le envío la. Bueno, ahora les voy a explicar por qué utilizamos este tipo de arreglo. Este tipo de arreglo que tiene que ser estático, o sea que yo tengo que definir cuántas posiciones deseo, al igual que los anteriores. Después, tomo una cantidad de elementos y le digo que es posición, porque fíjense que yo fui leyendo y no le dije cuántos tenía que leer, va leyendo dependiendo de la cantidad de elementos que tengan en el archivo. Después lo cierro el archivo y luego lo que hace es mostrar por pantalla que tiene temp-i. Y después viene acá la magia. Acá lo que llamamos a un método sort, que es de la librería algoritmo, y le digo temperatura.begin y temperatura.end. O sea, le digo cuál es el mínimo y cuál es el rango de valores que tengo que analizar. Y se lo paso a sort. Y sort lo que hace es ordenarlo. Entonces, cuando yo hago esto, vuelvo a imprimirlo, van a fijarse que están ordenadas las temperaturas. Hay que tener en cuenta que tengo que utilizar todo el arreglo, porque si no, me va a tratar de ordenar la basura, o lo tendría que inicializar para poder no tener problemas. Otra cosa es que una vez que estén ordenadas, obviamente el que está más arriba va a ser el menor y el que está más abajo va a ser el máximo. Entonces, front obtiene automáticamente la temperatura mínima y back obtiene la temperatura máxima. Las imprimo y ya está. Después lo que hago es, hago el archivo de salida, lo imprimo el archivo de salida y lo cierro. Nada más. Vamos a compilarlo, construirlo y ejecutarlo y vamos a ver esta función. Bien, si nos fijamos, tenemos las temperaturas almacenadas que vienen en forma aleatoria. Después, si revisamos, están ordenadas. Y luego que están ordenadas, muestra la máxima y la mínima.
¿sí? Bien, bueno, esto es todo por ahora, ¿sí? Eh, Fíjense que abajo en el anexo les puse la página, el link a lo que es Array, donde tienen los métodos. Y lo que se les pide que hagan, acá hay un video de una persona que explica aproximadamente un poco más de lo que es arreglos, indaga un poco más. Y además, dentro de esta página encontré algunos ejercicios que pueden realizar como para más o menos empezar a manejar lo que es arreglos, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora.